para que otras personas puedan tener acceso a este material, voy a dejar esta sesión grabada. El objetivo de esta sesión es que entendamos en general de qué se trata este curso y en particular las actividades del primer módulo. Es un curso que tiene 5 semanas de duración y de esas 5 semanas ya estamos, digamos, iniciando actividades. Las actividades ya están disponibles para ustedes en el módulo 1 desde el pasado miércoles. Y desde hoy, o mejor dicho, van a estar disponibles durante 2 semanas. La idea es que estas 2 semanas también le permita a muchos profesores, pues, familiarizarse con esta plataforma, porque muy probablemente algunos profesores no la han usado. Esta va a ser su primera vez, entonces pues también requiere como cierto periodo o cierto tiempo de reconocimiento. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, yo creo que por ahora voy a dejarles aquí como una especie de visita a el sitio, la plataforma donde nos encontramos. Lo primero es decirles que en la parte de arriba, en la parte azul, ustedes van a encontrar el nombre del curso, ¿no? Módulo 1, bueno, esto se llama Curso Enfoques de la Enseñanza y el Aprendizaje para Profesores. Quienes están en este grupo son el grupo 5, hay varios grupos, y más abajo ustedes encuentran una serie de pestañas. Cada una tiene un menú específico. La página principal contiene elementos que son generales y que son siempre de consulta. Más adelante hay una pestaña que es la hoja de ruta, que también es información general. Y aquí donde están los módulos es donde ustedes van a encontrar las actividades que tienen que desarrollar, que son actividades de lectura, es decir, como una parte teórica, y más adelante una parte práctica donde esos aprendizajes, esas reflexiones, ustedes las van a tener que plasmar en unos foros. Entonces, estamos aquí en la página principal y en la página principal encontramos los siguientes elementos: novedades, cafetería, biblioteca de recursos, preguntas candentes, compartir recursos y diario de aprendizaje. De estos es importante notar que el diario de aprendizaje es el lugar donde ustedes van a tener que hacer ciertas reflexiones que les va a pedir el taller. Ahí es donde las deben anotar. Entonces, cuando usted entra al diario de aprendizaje, voy a abrirlo acá, usted puede crear un nuevo mensaje y en ese nuevo mensaje, pues colocarle un título que corresponda a la actividad que le toca desarrollar en ese momento determinado. Bien, otro elemento importante para tener en cuenta es este foro que se llama Preguntas Candentes. Este es un foro que está diseñado para hacer preguntas de algo que usted no entienda, de algo que posiblemente usted necesite alguna orientación, bien sea metodológica, bien sea de contenido, aclaración, de tiempos, de significado de algo. Entonces, este espacio está creado, dice, aquí puede publicar las preguntas candentes que tenga sobre el taller, y el facilitador, o sea, quien les está hablando, es el que se pondrá en contacto para responderlas. Entonces, usted simplemente aquí dice, añade nuevo tema, y al añadir un nuevo tema, usted puede escribir un título o un resumen o un asunto de la pregunta y luego desarrollar la pregunta completamente. Y pues mi trabajo es, cuando publiquen ustedes esas preguntas, yo las leo y les doy una respuesta. Volviendo entonces a la página principal del curso, entonces ya hemos visto el diario de aprendizaje, hemos visto preguntas candentes. Aquí está también la biblioteca de recursos, que es algo que les va a servir a lo largo del taller, donde ustedes van a encontrar muchos materiales para hacer las indagaciones. Sin embargo, yo también procuro dejarles ese mismo material anexo a las actividades de aprendizaje.
la idea es como también facilitarles y quizás ahorrarles un paso o un par de pasos para que no tengan que buscar los recursos aquí en la biblioteca. Aquí en cafetería está algo que, pues, digamos, es importante para nosotros como grupo y es darle a esto un aspecto humano, darle un aspecto interactivo. Así que yo los invito a que en esta sección de cafetería ustedes publiquen un mensaje de bienvenida presentándose. ¿Listo? Yo dejé aquí desde el 15 de agosto mi presentación para que no solamente ustedes conozcan algo acerca de mí, pero también para dejarles un modelo de lo que esperamos, la información que comparta. Volviendo nuevamente a la página principal, tenemos finalmente este foro que se llama Novedades. Aquí en Novedades es donde yo les dejo algunos anuncios para que ustedes estén enterados de generalidades que estamos trabajando. Entonces, en este caso, le dejé una información sobre el módulo 1 y de cuándo hasta cuándo va. Este módulo 1 está vigente desde el 20 de agosto hasta el 2 de septiembre. Si usted da clic ahí, se puede dar cuenta que hay un mensaje donde les indico cuáles son las 3 grandes tareas que hay que realizar. Hay que, digamos, después de leer el material y consultar los recursos propios de este módulo, van a hacer unas actividades. Estas 3 actividades tienen que ver con el contenido, pero la cuarta actividad es la presentación. Entonces aquí les dejo como un aviso en general, un resumen de lo que va a suceder a lo largo de este módulo. Bien, bueno, volviendo entonces a la página principal, recuerden, ahí tenemos novedades, que es donde se publica como anuncios generales cuando se abre cada módulo. Está la cafetería para las presentaciones, está la biblioteca de recursos para encontrar materiales de lectura, las preguntas candentes, que es cuando necesite hacer una consulta al facilitador, compartir recursos, que es algo que facilita mucho como ya cuando vamos a implementar todos los aprendizajes del taller. En este espacio de compartir recursos podemos poner videos, podemos poner artículos, libros, blogs, bueno, cosas que sabemos o que pensamos que a los demás les puede servir también. Y el diario de aprendizaje para las reflexiones personales que van conectadas con ciertas actividades. Ahora está la hoja de ruta. Aquí en la hoja de ruta pues les explica más o menos cómo funciona la plataforma y hay una actividad de autoevaluación inicial como para que usted haga un chequeo de cuánto entiende y cuánto ha aplicado estos herramientas de los enfoques de enseñanza y aprendizaje para los profesores. Bien, ahora venimos al módulo 1. En el módulo 1, ustedes pueden ver aquí esta lista de todas las actividades que se van a desarrollar. Estas actividades tienen pues ahí unos títulos que nos dicen en general de qué se trata. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Cuando usted hace la actividad, digamos, aquí en el módulo 1, esta parte, lo que les va a ofrecer a ustedes es el contenido o las notas de estudio, es decir, como una parte teórica, una parte donde a ustedes se les da un contexto. Entonces ustedes entran acá, esto les abre una ventana donde se despliega, digámoslo así, toda esa información teórica y luego, después de que ustedes han leído esto, pueden empezar a hacer las actividades como tal. Entonces, esas actividades como tal son estas que dice actividades de aprendizaje. Entonces, la 1, la 2, la 3, más una cuarta que se llama un desafío ejercicio de visualización de los enfoques. De estas 4 actividades, la primera es simplemente presentarse. Yo les pido el favor que lo hagan lo más pronto posible. En la medida en que nosotros empecemos como a crear vínculos de alguna manera de amistad o de colegaje, pues eso hace que el taller tenga más sentido para nosotros. Luego, pues viene ya las actividades como tal, después de haber leído
las notas del módulo, entonces empiezan a realizar este trabajo. Por ejemplo, aquí en la actividad de aprendizaje, el lenguaje y la filosofía de los enfoques de la enseñanza y del aprendizaje. En este caso, ustedes van a encontrar una serie de preguntas de reflexión, luego un ejercicio como de aprestamiento, de ir reuniendo los elementos para publicar una entrada y finalmente crear una entrada. En esa entrada, entonces, deben decir, por ejemplo, dice aquí, en el foro del debate, el lenguaje y la filosofía de los enfoques de enseñanza y aprendizaje, escribe una respuesta basada en sus propias observaciones. La respuesta, pues, es a las preguntas que encontramos aquí en el elemento de reflexión. ¿Listo? Y una vez usted publique, puede también o debe hacerle comentarios a otros colegas mostrando qué puntos de acuerdo o de desacuerdo también hay entre la manera de entender y pensar y llevar a la práctica esto, cada uno. Entonces, en términos generales, esto es de lo que se trata el primer módulo. En general, todos los módulos funcionan de la misma manera. Son 4 módulos. Al final, el módulo final va a pedirles que entreguen un producto, algo que reúna o recoja todos los aprendizajes de una manera organizada y de una manera que permita entender que usted se ha apropiado de esa información y tiene un plan para cambiar o para innovar su manera de enseñar a través de estas herramientas de los enfoques y de la filosofía y los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. Bien, entonces hasta aquí sería hablar un poco de la plataforma, ¿no? Recuerden que siempre que ustedes dejen algo en un foro, digamos por ejemplo acá, supongamos que yo coloco aquí, voy a dar mi aporte sobre las habilidades, ¿sí? Entonces es reflexión sobre las habilidades. Este sería el título. Y luego, después del título, escribo algo completo. Incluso yo puedo colocar imágenes, yo puedo colocar un video, yo puedo grabar mi voz o un video, grabar un video al momento de hacerlo. Cualquiera de estas herramientas usted las puede utilizar, también puede seleccionar colores para el texto, etc. Una vez que ha escrito su respuesta completa, usted le da enviar al foro y listo. Ya ahí, cuando le dice enviar al foro, cuando usted da esa opción, ya la plataforma asume que su respuesta está completa y se publica. ¿Listo? Eso es entonces para que también lo pongan muy en práctica. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del contenido de este taller, ¿sí? Entonces, para hablar del contenido de este taller, yo les voy a... Un segundito. Voy a hacer esta presentación. Acá estaría. Bien, ahí está. Entonces, lo primero es tomarnos un momento para discernir de qué se trata esto de enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. Creo que una de las cuestiones fundamentales es entender que son procesos complementarios, pero diferentes. La labor de los profesores se centra en la enseñanza, es decir, en brindar a los estudiantes información, oportunidades para el desarrollo de habilidades, oportunidades para evaluar y retroalimentar. Eso es la enseñanza, pero el aprendizaje, que es el proceso complementario, es el que hacen los alumnos. Digamos que la enseñanza es la manera como se da la educación y el aprendizaje es la manera como se recibe la educación, pero esto no quiere decir que el aprendizaje sea algo pasivo o necesariamente pasivo. Al contrario, si algo pretende este curso es que seamos muy conscientes
de que el aprendizaje es activo y entre más activo sea el aprendizaje, entre más protagónico sea el papel de los estudiantes, más significativo, más perdurable, de mayor calidad va a ser el resultado. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Más adelante tenemos esta idea que nos deja el curso y es que este curso lo que pretende es que ustedes exploren estrategias prácticas para ayudar a los alumnos a hacer frente a los desafíos de un mundo cada vez más complejo. Entonces, esto también es una cuestión clave que les va a servir para, digamos, valorar cada actividad y es, el mundo tiene una complejidad que se relaciona o que se puede evidenciar en muchos cambios, en muchas adaptaciones que tenemos que hacer. Y los cambios que quizás nosotros vivimos en nuestras generaciones eran más predecibles, o por lo menos tenían un ritmo quizás más lento. Pero hoy en día los cambios sociales, tecnológicos, políticos, culturales, son tan grandes, tan vertiginosos, que a veces no podemos predecir qué va a pasar en unos meses. Y en ese mundo es en el que nuestros estudiantes de hoy pues, van a ser adultos mañana. Es un mundo que cambia constantemente, que, digamos, hay un volumen enorme de información y ellos necesitan navegar entre todo este volumen de cosas que van sucediendo. Entonces, esta es la idea del taller. Pensar en que nosotros debemos estar como al día frente a estos desafíos. Hay una frase que me gusta mucho, que está ahí en las notas, y es esto, y es que enseñar a los alumnos cómo aprender ha sido siempre una parte importante de la práctica docente de la pedagogía moderna. Hay un concepto que también necesitamos apropiar, empezar a indagar también sobre eso y ponerlo como una premisa, como algo clave de nuestra tarea como docentes. Y es que hoy en día el papel del maestro no es dar información, porque la información ya está. Hoy en día el papel del maestro es ayudar a que los estudiantes aprendan por sí mismos, incentivar la capacidad de aprender por ellos mismos y que eso sea algo que permanezca a lo largo de la vida. No solamente en términos, digamos, de dejar en los estudiantes una inspiración, pero también me refiero a que hay toda una visión política global promovida, por ejemplo, por la UNICEF, de que la educación cada vez la entendemos menos como algo que sucede en los colegios, en las universidades, y es algo que sucede más en la interacción con las personas, ¿sí? Por ejemplo, típicamente podemos mirar este caso, estamos en un curso donde estamos en diferentes ciudades, en diferentes regiones, diferentes horarios, pero gracias a esta plataforma tenemos la oportunidad de aprender y de demostrar nuestros aprendizajes a nuestro ritmo y con los recursos que tenemos. Entonces, hoy en día tenemos un panorama donde aprender, poder acceder a las enseñanzas de alguien es muy fácil, pero al mismo tiempo necesitamos herramientas para ser más productivos en nuestra manera de aprender. Bueno, otro punto importante es, bueno, aquí tengo un video, yo creo que por cuestiones de tiempo no lo voy a pasar, pero sí les voy a recomendar que lo vean. Es un video que ustedes pueden encontrar en YouTube acerca de la vida de Friedrich Gauss, que fue un matemático. Y esta es una escena donde muestra un salón tradicional donde los niños se ubicaban amontonados con unas pizarras y el profesor no los dejaba hablar, el profesor era el centro de la experiencia y les ponían ejercicios repetitivos a los niños. Pero hay una historia, pues, que
es bastante conocida, sobre todo en la historia de las matemáticas, de ese niño, Gauss, que cuando el profesor les pidió que sumaran todos los números de 1 en 1 hasta 100, en vez de hacer eso, Gauss se quedó pensando cómo poder resolverlo y se dio cuenta que si colocaba los números en parejas daba el mismo resultado. Es decir, 1 más 99, 2 más 98, etc. Así se dio cuenta, sin saberlo, sin tener claro sin tener claro cómo expresarlo, se dio cuenta que había un patrón o un algoritmo. La historia avanza mostrando que, aquí está, digamos, un poco la imagen de los niños sumando los números 1 a 1, pero resulta que Gauss sí, el pequeño Gauss se dio cuenta pues que eso se podía resolver de otra manera. Esta escena avanza mostrando cómo Gauss, finalmente eso que había pensado se convierte en este algoritmo que vemos aquí, n por n más 1 sobre 2. Finalmente es la fórmula de lo que su imaginación o su intuición le había revelado, pero el profesor lo castiga por no haber hecho el ejercicio como él le dijo que tenía que hacerlo. O sea, ahí queda el niño Gauss castigado, ahí se ve la imagen, pues como los castigos típicos de la antigüedad, y el profesor regañándolo. Entonces, esta escena, pues es como un abrebocas para eso, cómo nosotros salimos de la educación tradicional, cómo nos despegamos de ese modelo de educación en la cual el profesor modela y espera que los estudiantes hagan exactamente los pasos que el profesor le dijo, ¿no? Tenemos que salir un poco de esa visión tan tradicional donde lo que vale es la palabra del profesor o de la profesora. Entonces, para eso, pues pensando en eso, en cómo salir, digámoslo así, de ese paradigma de la repetición y ese paradigma de la autoridad incuestionable del maestro, pues tenemos estos módulos. ¿Cómo se llaman? Creo que vale la pena hacer una revisión de los nombres de estos módulos. El módulo 1 se llama el lenguaje y la filosofía de los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. Es importante entender el porqué, ¿no? de esta idea de unos enfoques, pero también empezar a hablar ese lenguaje, que es un lenguaje pedagógico y también un lenguaje psicológico, o tomado de la psicología o la psicopedagogía. El módulo 2 ya empieza a explorar las habilidades por grupos. Entonces, en el módulo 2 vamos a hablar de habilidades de comunicación. La comunicación es algo que tiene mucha diversidad, una gran potencialidad. Entonces, hablar de habilidades de comunicación, pero también habilidades de pensamiento. Entonces, en ese módulo vamos a ver que hablar de pensamiento es hablar de una gran cantidad de tareas diversas en las cuales se requiere cognición. Y una tercera categoría serían las habilidades sociales. Los estudiantes tienen que aprender a trabajar en grupo y a, interactuar, ¿no? No solamente en grupos, sino interactuar entre pares. Y muchas veces esa interacción, pues si pensamos un poco en estos modelos pedagógicos constructivistas, pues nos damos cuenta que gracias a las habilidades sociales los estudiantes aprenden, pero tenemos que ser más conscientes de cómo optimizar las habilidades sociales de los estudiantes, porque sabemos que no todos los estudiantes socializan de la misma manera. En el módulo 3 están dos tipos de habilidades que también son importantes, que es la autogestión y la investigación. Y en el módulo 4 está la enseñanza, que es lo que les decía al comienzo, es un proceso complementario, y la planificación basada en indagación. De eso se tratan estos módulos, estos 4 módulos. Estamos hablando entonces de que hay 5 grandes categorías de habilidades: comunicación, pensamiento social, autogestión e investigación. Un punto que va a ser clave en esas indagaciones que ustedes están haciendo o que van a hacer es el papel de la resolución de problemas. La resolución de problemas es algo que lleva a los estudiantes a que ellos sean los protagonistas del aprendizaje, ¿sí? Un poco
también lo podíamos ver en la historia de Gauss, fue gracias a que el profesor dio una instrucción que correspondía a una situación problemática, o que Gauss lo vio como un problema, porque finalmente la cuestión era sumar repetitivamente, pero Gauss replanteó la situación como un problema a resolver. Y gracias a eso, pues es que él tiene ese destello de genialidad, ¿no? Que pues finalmente le permitió a él mismo revelarse como un matemático. Entonces, la resolución de problemas es un punto, un elemento importante sobre el cual hay que reflexionar. Hay una bibliografía que nos dice lo siguiente. Prince y Felder han desarrollado un modelo que se llama aprendizaje basado en resolución de problemas. Y habla de la importancia de que los alumnos trabajen en equipos o en grupos colaborativos. Y también propone un itinerario o una lógica o una serie de pasos para ese tipo de trabajos. Entonces ahí encontramos definir el problema, determinar lo que saben y lo que necesitan saber, decidir qué van a hacer, ¿no? Tomar una decisión para una ruta de investigación, buscar información, analizar información, crear posibles soluciones, estudiar la viabilidad de cada solución y reducirlas, es decir, como evaluar y finalmente pues dar un veredicto de cuál de las soluciones puede ser la mejor. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a darnos cuenta que la posibilidad de poner a los estudiantes en el centro de la escena para que ellos hagan es lo que finalmente, o una de las grandes herramientas que nos va a permitir ser innovadores en nuestros procesos de enseñanza. Bien, del módulo 1 recordarles que se llama El lenguaje y la filosofía de los enfoques de la enseñanza del aprendizaje. Ahí quisiera, y con esto voy a terminar, porque sé que es pues, una gran cantidad de información, de esto queda un video para que lo repasen. Hay 6 logros importantes de este nuevo enfoque en la pedagogía, y es: primero, hacer un análisis preliminar de los desafíos y las oportunidades de adoptar conscientemente los enfoques. Es decir, el trabajo que vamos a hacer es ponernos a la tarea de analizar con cuidado la necesidad de trabajar enfoques, que a veces lo hacemos, pero lo hacemos no conscientemente y no coordinadamente, pero la idea es que lo hagamos pensando en que esto es el núcleo o lo que va a permitir que nuestro trabajo de enseñanza realmente se convierta en un aprendizaje productivo. Explorar colaborativamente la función de los enfoques, eso es algo clave, y por eso pues también el taller es un escenario donde vamos a poder intercambiar opiniones. Implementar la terminología adecuada. Como esto está basado en teorías de psicología, psicopedagogía, es importante apropiarnos de estos conceptos, de este vocabulario, de tal manera que también podamos nosotros seguir ahondando en esto por nuestra cuenta. Analizar la relación entre las habilidades de los enfoques del aprendizaje y el éxito de los alumnos. Cuando queremos que los estudiantes sean exitosos, tenemos que preguntarnos, para ser exitoso, ¿qué se necesita? Y llegamos pues a la conclusión de que para ser exitoso no basta con que un profesor sea bueno, es decir, que sepa mucho su tema. Es más valioso que el estudiante sea capaz de adaptarse o de asumir o de asimilar los temas que ve. Otro punto importante: explorar cómo las habilidades de los enfoques del aprendizaje son necesarias para tener éxito en el siglo XXI. Cuando estamos hablando de tecnología, de incertidumbre, de cambio vertiginoso, pues estas habilidades es lo que más les puede ayudar a los estudiantes a adaptarse. Finalmente, tenemos acá reflexionar sobre la evolución del programa y la función cambiante de las habilidades. Bueno, las habilidades van cambiando, eso lo sabemos. Es decir, la manera de entender una habilidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente la pedagogía es una ciencia social. Y hoy en día podemos clasificar las habilidades de muchas maneras. Por ejemplo, aquí alguien podría decir, es que necesitamos habilidades informáticas, necesitamos habilidades para la inteligencia artificial. Aún en lo que estamos leyendo no aparece eso explícitamente, pero pues puede suceder que alguien replantee las cosas y reorganice
esta teoría de las habilidades. Entonces, pues así las cosas. Voy a dejar que es un complemento a esta historia que vimos del niño Gauss en el siglo XVIII. Y este es un caso del siglo XXI. En Es mi un niño casa de 16 años siempre hemos que tenido se dio cuenta que tenía habilidades para la tecnología, y este niño pues llegó a fundar una compañía teniendo 16 años, una compañía tecnológica. Entonces aquí lo que vemos es como el otro lado, digámoslo así, de este espectro. Por un lado, unos procesos de aprendizaje o unos procesos de enseñanza centrados en el profesor, y por otro lado, unos procesos de aprendizaje centrados en el éxito del estudiante. ¿Cuál es el éxito del estudiante? Que no solamente haga las cosas en el salón de clases, sino que eso lo aplique en su vida y le permita tener éxito. Entonces, con esta imagen, digamos, los dejo. El video se llama Jordan Casey, con 16 años, ya es el CEO de 3 empresas de tecnología. Pueden buscarlo, también está en YouTube para que lo miren, piensen en eso. Me parece que es un buen modelo que nos va a permitir entender por qué necesitamos que los estudiantes tengan esa capacidad de aprender por ellos mismos y hacer las cosas, descubrir por ellos los aprendizajes, y no tanto que nosotros seamos los que le digamos qué es lo que tienen que aprender en términos del contenido, lo que es verdadero, etcétera, o lo que funciona. ¿Ya? Entonces, bien, voy a dejar hasta acá. Les agradezco mucho a la profesora Laura Silva, a la profesora Nancy Ábalos, gracias por haber estado en la reunión. Los animo a que escriban, ahí por la plataforma hay una mensajería, me pueden escribir. También yo les he mandado correos, entonces ahí con eso ustedes tienen también mi correo personal. Yo estoy muy pendiente de resolver sus dudas, y espero que en la siguiente reunión que tengamos, bueno, podamos estar más personas y compartir nuestras experiencias. Voy a dejar por mi parte hasta aquí. No sé si la profe Laura o la profe Nancy quieren añadir algo, comentar o preguntar. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Espero que muy bien. De mi Me parte, alegro. muy claras las orientaciones dadas. Muchísimas gracias. Ahora a explorar la plataforma para ir descubriendo sus bondades, y también si es que tenemos dificultades para hacer las consultas correspondientes en las próximas reuniones. Excelente, de eso se trata, profe Nancy. Muchas gracias. Entonces, estoy para servirles. Voy a dejar hasta aquí entonces la reunión. Les deseo un feliz fin de semana y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego, profe Nancy. Muchas Hasta luego, gracias. profe Laura. Hasta luego. Adiós.